Ya. Entonces vamos a continuar con ese mismo versículo. Esperamos sea de bendición también para ustedes. Y siéntanse libres también de interrumpirnos, de preguntarnos, comentar. Todo. Buenas tardes, hermanas. Muchas gracias por estar acá con nosotras. Bueno, como ya había mencionado Camila, vamos a seguir con el mismo libro y capítulo. En esta ocasión nos ha tocado el versículo 10 y no sé si a alguien le gustaría que nos acompañe leyendo este versículo, tal vez la hermana Yanina. A ver, lo que pasa, a ver, me dijo Corintios que no lo escuché muy bien. Es Proverbios 31, versículo 10. Proverbios 31, versículo 10, ¿verdad? Sí, solo el versículo 10. Dice, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Okay, gracias, Yari. Es otra versión. Es otra versión. En la nuestra dice, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces, no sé si a alguien le gustaría comentar qué es lo que entendemos en este versículo. como una idea así de, si lo leemos primero, ¿qué se les viene a la cabeza? Literal, puede ser incluso, Solo palabras, ¿no? sí, o lo mismo, pero en sus palabras, normal. Activen nomás sus micros. Con confianza. A ver, le volvemos a leer. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Qué es lo que entienden o qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando leen este versículo? Y yo creo que Ginny quieres participar, pero estás dudando. Te veo. Ahorita dice, apaga la cámara. No, sí, bueno, yo cuando leo pienso que qué difícil, ¿no? O sea, encontrar una mujer virtuosa que dice acá que su estima sobrepasa las piedras preciosas. Uy, Ginny, se te apagó el audio. Oh, ya. Que pensaba que era muy difícil hallar una mujer virtuosa, ¿no? Lo que yo pienso cuando leo esto, ¿no? Porque dice que su estima sobrepasa las piedras preciosas, que debe ser algo muy hermoso, muy, no sé, algo difícil de hallar una mujer virtuosa. Eso es lo que pienso cuando leo eso. Interesante. Exacto. En ese caso, vamos a retomar un poquito tal vez antes, qué es lo que es una mujer virtuosa, ¿no? Que es algo que también la hermana Melinda ya nos había comentado y compartido el estudio pasado. Entonces, sí, podemos recordar, hermanas, que era una mujer virtuosa. A ver, recuerden, compártanos lo que, como ya conclusión prácticamente que llegó la hermana Melinda en la última reunión. ¿Alguien se acuerda que era una mujer virtuosa? Por ejemplo, en la versión de Yanni, disculpen mientras van pensando, en la versión de Yanni es loco como al cambiar un poquito la traducción, han dado cierto matiz que la última reunión justamente, ¿cómo se podría decir? Lo llegamos a entender mejor y que no iba tanto a ese lado de ser, por ejemplo, tan hábil, ¿no? No sé si se acuerdan. ¿Quién se acuerda que era una mujer virtuosa? En conclusión, la vez pasada. Tal vez mi tía Indira nos quiera ayudar. Ya no le dije. Ya. O la hermana Margarita, o Jovi, o la hermana Edith, o la hermana Sal. ¿Quién se acuerda de lo que habíamos visto? Yo podría decir de que una mujer virtuosa es aquella mujer que tiene un corazón dispuesto
a servir a Dios y obedecerle. Sí, sí, hermana. Eso habíamos visto la vez pasada con la hermana Melinda que pudo desarrollarlo. Y habíamos llegado a esa conclusión. No se trataba de habilidades o, no sé, talentos, Capacidades, ajá, sí. o capacidades. Era el hecho de un corazón Dispuesto, ¿no? dispuesto al Señor. Ujú. Exacto, entonces, si retomamos otra vez el versículo 10 y lo que nos comentaba Ginny, ¿no? O sea, esta mujer virtuosa tiene una estima que sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Es una mujer que tiene esta valía o esta estima que supuestamente pues sobrepasa a grandes escalas lo que es el valor de las piedras preciosas. Entonces, en este caso, yo me pregunto, y le preguntaba a Camila, ¿no? ¿Cuál es el valor de las piedras preciosas? Porque si no sabemos cuál es el valor de las piedras preciosas, no vamos a saber cuál es el estima que nosotros tenemos, ¿no? Ujú. Hablábamos con Naomi y le decía, si no, por ejemplo, si decimos que esto vale más que la madera, si no sabemos cuánto vale la madera, no sabemos cuánto más vale esto. Entonces, hablemos un ratito, solamente así chiquito, de las piedras preciosas. En el original hemos podido encontrar que de lo que se trata en este caso, y decían como que quizá probablemente se Ya, no esté te hablando de una perla, porque habla de algo redondo. Entonces, había una piedra preciosa y algo circular o redondo es una perla. Pero en realidad, de manera general, en la Biblia no se sabe muy bien le he pagado. exactamente a qué piedra preciosa se refiere cuando mencionan piedras preciosas en general. Entonces, buscando así un poco, pues vemos que el valor y en el tiempo bíblico era toda piedra, porque ahora existe lo que es semi-preciosas y las preciosas, ¿ok? Pero en el tiempo bíblico no. Todas las piedras que eran raras, escasas o de una belleza resplandeciente, muy duras, inalterables incluso, eran piedras consideradas preciosas, y lo que sí me gustaría que prestemos mucha atención es en lo que eran usadas, porque pasa que las usaban para las vestiduras sacerdotales, también para joyerías y de la mujer, pero para templos, por ejemplo, ciertamente no solo estoy hablando de, por ejemplo, para Jehová, sino ídolos en general. Entonces eran los templos también llenos de piedras preciosas, y algo muy interesante también era, era muy utilizado para simbolizar algo de todas esas características que les dije: escaso, precioso, inalterable, duro, todo para simbolizar eso, y el tener mucho dinero en poco, o más que dinero, mucha riqueza. Te ayudaba a simbolizar e incluso a hablar de que si, por ejemplo, yo tenía 3 piedras preciosas, en esas 3 yo podía tener la misma riqueza que el otro en un cuarto de oro, por ejemplo, ¿no? O sea, lleno de oro, ok, pero yo en 3 piedritas tengo lo mismo o más. Entonces era mucha riqueza en menos volumen. Uh-huh. Entonces, con lo que Cami menciona, pues podemos ver que estas piedras preciosas tienen mucho lo que es mucho valor, ¿no? Pero un valor ya demasiado. Pero lo que nos menciona acá el versículo nos dice que nuestra estima, o sea, su estima sobrepasa largamente a este valor que ya Camila nos ha mencionado, ¿no? Sin embargo, también es necesario saber a qué nos referimos con estima, ¿no? Tal vez alguien le gustaría compartir a qué hace referencia estima, o tal vez lo conocen con otro nombre, ¿no? Por ejemplo, yo lo conocía como valor o valía, ¿no? No sé si ustedes hermanas conocen qué se refiere lo que es estima. O sea, ¿qué se les viene a la cabeza? Porque, claro, no una definición tan clara, sino ¿qué entienden por estima? ¿Alguien? Están durmiendo. Podría ser consideración, tal vez, aprecio. Algo por- Como que su consideración, o sea,
la consideración que lleva en sí, algo así, como considerarla como una piedra preciosa. ¿Sería yo vi? No, estima, me refería a la palabra estima, no en el Ah, ok, ok, contexto ok. de, como Ah, ok, ok. dijeron que es, Yeah, sí, 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 está bien, está bien. Ok. Hermana Melinda. Podría ser una cotización o una valorización. Estoy pensando así como en tal vez un cuadro pintado por alguna persona famosa, ¿no? Sus cuadros son cotizados a cierta valorización. Genial, sí. En realidad te lo han ha dado en el clavo, ¿verdad? Sí, sí, ya, sí. Porque pasa que en este versículo, también nuevamente el original, el de la estima, esa palabra que es estima, habla más bien de un precio, un poco, a ver, no es que diga precio, habla de un concepto mercantil. Esto es negocios, mercado. Entonces, recordemos también que en ese tiempo la mujer y el darla en casamiento era casi un negocio, o era tomado prácticamente como un negocio. Entonces, esa palabra en realidad es una palabra que se refiere más a eso, a un mundo mercantil, al mercado. Y justo esto, chévere lo que dice la hermana Melinda, porque es esa idea un poco de una estima, de una cotización. Y por ejemplo, les podría dar esta imagen, ¿no? Recuerden que todo el Proverbio 31 es lo que vemos en el primer versículo, que es lo que la mamá le dice a este rey Lemuel, sí, a este rey Lemuel. Y es como que imaginen que le dice, hijo, si tú alguna vez estás entre decidir entre una mujer de Dios, entendiendo que es una mujer que tiene el corazón dispuesto a rendirse a Dios, a servirle, a conocerle, versus un paquete de piedras preciosas o de oro o mucha riqueza. Técnicamente lo que le está diciendo la señora era, elige por la mujer. O sea, va a tener más valor. Va a pesar más. Exacto, va a pesar más la mujer virtuosa o de Dios versus la riqueza. Y si quieren, pongámoslo al revés, ¿no? Nosotras, imagínense a un hombre de Dios versus a un paquete de muchos diamantes o de vestidos llenos de diamantes, Joyas. o joyas, todo eso junto. Pues la verdad, no sé qué elegirían ustedes. Las joyas. Exacto, las joyas, ¿no? Sí, sabemos, las conocemos. Pues el consejo es lo contrario, ¿no? No escojan las joyas, vayan por la mujer o el hombre virtuoso, ¿no? Pero sí, eso se trata justo lo que la palabra estima hablaba. Entonces, tú lo mencionado, no sé si nosotras en algún momento nos podríamos llegar a sentir así de valiosas como son estas piedras preciosas. Nosotros les vamos a ayudar un poquito con ello. Tenemos unas cartas acá. Y acá en cada carta dice una palabra, sin embargo, nosotros les vamos a mencionar el opuesto. Si en algún momento ustedes se han sentido feas, ¿cuántos de ustedes se han sentido? Uy, no se ve. ¿Se ve? Eso es lo contrario, o sea, lo contrario va a ser la palabra, pues, fealdad. ¿Cuántas de ustedes alguna vez se han sentido feas? Sean honestas, por favor. Yo no creo que Yo. Gracias, hermana Edith. Sí, Gracias. ya. Gracias. ¿Cuántas más, hermanas? Piensen, exacto, en algún momento de sus días, en algún momento de su vida, yo creo, ¿no? Por ejemplo, y estamos mostrando estas palabras, es lo que era la piedra preciosa, o sea, por eso es preciosa. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces se han sentido en realidad ordinarias, comunes? Porque las piedras preciosas no eran comunes ni ordinarias. Exacto, exacto. Ginny. Por el contrario, ¿cuántos de ustedes se han sentido débiles? Acá dice dureza. ¿Cuántos de ustedes se han sentido débiles? ¿O les han dicho débiles? También. Y, por ejemplo, las piedras preciosas eran inalterables, por eso eran estimadas. ¿Cuántas de nosotras nos hemos sentido histéricas en algún momento? Perdemos el control siempre. Exacto.
Otra característica también de las piedras es resplandeciente. Sí. En ese caso, ¿cuántas veces de ustedes se han sentido ignoradas? Ignoradas por un otro. Siempre, o sea, tiene poca cara, ¿no? Sí, y cualquier cosa, en cualquier situación, ¿ah? Exacto, y también. Ahí está. Ujú. Sí. Y bueno, podemos ver, hermanas, que con todo lo que hemos mencionado, no sé si a ustedes se les viene a la cabeza por quiénes hemos sido mencionadas o señaladas como feas, como débiles. Y aquí en esto de cómo nos sentimos, pasa que justamente aquí en la mujer virtuosa vamos a ver algo distinto. Todas nos hemos sentido como lo que acabamos de decir, ¿ok? O levantar la mano. Pasa que en esta mujer de Dios va a haber cierta, no sé si llamarlo lucha, pero sí va a haber dos lados, que es uno, el del saber, perdón, el del sentir, disculpen, lo que siento, algunas veces, muchas veces, la gran mayoría de veces, listo, lo que siento versus lo que sé. Eso va a marcar un poco la diferencia. Lo que siento versus lo que sé. Lo que sé que Dios dice al respecto. Entonces, por ejemplo, lo que Naomi preguntaba ahorita, ¿no? Como que, ¿quién nos enseña cuánto valemos y cómo? ¿Quién nos dice feas o quiénes nos dice débiles? No estoy mencionando hay una persona exactamente que nos diga eso, sino también la misma sociedad. Es la sociedad quien de alguna forma también nos dice que nuestra valía está sujeta a un otro. Nosotros pues nos sentimos débiles o nos sentimos feas muchas veces porque hay un otro que tal vez también de alguna forma reconoce ello, ¿sí? Y bueno. Más que todo es o sea, veíamos cómo hemos sido formadas de esa forma. Nos han enseñado que el valor que tenemos depende De un otro. Depende del otro o de la visión de ese otro, lo que piense o lo que vea de nosotras. Sí, en realidad estábamos viendo que esta construcción de nuestra estima está muy ligada a lo que la sociedad nos dice, ya sea en comerciales, ya sea en películas, ya sea lo que nuestros papás nos dicen desde muy pequeños, nuestras parejas, en el tema de ser ignoradas, de decirnos a veces que no nos queda bien algo o que han engordado un poquito, ¿no? Siempre nuestra estima está sujeto a un entorno, a un ambiente, a un otro. Y también cuánto esto nos ha afectado, cuánto esto nos afecta a nosotros en nuestro día a día, ¿no? Incluso en lo de sociedad, no pensemos que es el mundo, ¿ok? O sea, cuando nosotros hablamos de lo que nos rodea o lo que nos, en la sociedad en la que crecemos, no nos estamos refiriendo a el mundo, sino literalmente a su entorno. Por ejemplo, si al nosotras entender, sí, de Cristo, el de ser hermanos, hermanas, todo eso, técnicamente nuestro globo, nuestro círculo más cercano va a ser el de hermanos y hermanas. Entonces, no pensemos que el que yo dependa de la perspectiva ajena es solamente para con el mundo, sino también dependo de la perspectiva de mi hermana, que está a mi costado, de la otra, del hermano, o sea, por más que seamos cristianos, igual estoy como que buscando cierta valía en los ojos del quien me rodea, sea quien sea. Y bueno, y esto también vamos a ponerlo como un ejercicio, ya no ahora con las cosas feas o las cosas negativas, se podría decir. Me gustaría saber cuándo es que ustedes se han sentido bonitas. Camila, no sé, ¿cuándo tú te has sentido bonita? No, hablábamos, o sea, pensábamos en eso y era, por ejemplo, cuando supongo me arreglo, ¿no? Maquillada o con joyitas. Y el de, por ejemplo, los domingos
le contaba a Naomi que el domingo a mí, o sea, me gusta mucho el domingo, pues ya, y me gusta arreglarme para ese domingo. Entonces, cuando yo llego muchas veces, y ustedes mismas, o sea, ustedes son las que lo hacen, me han dicho muchas veces que luzco bonita, y se siente uno bien. Ciertamente lo puedo hacer porque a mí me gusta, o pienso yo que es por eso, pero técnicamente recibo algo bonito de regreso. Entonces es como que, ay, qué lindo. Tal vez, ¿cuándo alguien de ustedes, hermanas, se ha sentido valorada? ¿Qué acción ha hecho o qué ha pasado para que ustedes se sientan valoradas? Tal vez, no sé, la hermana Edith, que la vi participativa. O sea, como que qué situaciones o qué les hace sentirse así. O en algún momento les he hecho sentir así. Valoradas o reconocidas. Cuando recibo el halago o la aprobación de mis hijos. ¿Alguien más que le gustaría participar? ¿Cuándo ustedes se sienten valoradas? O fuertes, invencibles. A ver, ¿cuándo se han sentido fuertes? Yo creo que esa sí es sencilla. ¿Cuándo se han sentido fuertes? Después de una oración, de una Ok. comunicación directa con el Señor. Ahí me Ya. siento fuerte. Ya. Otras veces que han dicho como que, no, quizás no lo han dicho, pero les han dicho, por ejemplo, ay, qué mujer tan fuerte eres. ¿Cuándo? Piense. ¿Cuándo ha sido que les han dicho eso? Cuando Otra frente a un persona, por problema favor. no das luz de que estás mal y Ahí aparentemente te dicen qué fuerte que eres, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, con todo lo que ya hemos mencionado, nosotros siempre estamos buscando de alguna forma la aprobación de un otro. En todo lo que hemos mencionado, siempre hay un otro que de alguna forma reconoce si somos bonitas, si somos fuertes, si somos valoradas. Y algo que también estábamos hablando con Cami y que nos pareció muy particular en este estudio es que consideramos que ambas somos personas complacientes, en el sentido de que siempre estamos buscando que nos quieran o aprobar a un otro, o claro, sentirnos Ser aprobadas por un otro. Que justo dijo lo de hermana Edith, pues, ¿no? Sentirse Exacto. aprobado por sus hijos, por ejemplo. Ajá. Y es algo que nosotros en el día a día tal vez lo hacemos, ¿no? Tal vez consciente o inconscientemente. Y bueno, no sé. Sí, ahí era el de cómo esto de buscar complacer, por ejemplo, al otro, o buscar continuamente cierta aprobación. Y repetimos, por favor, no lo lleven al mundo nada más. Llévenlo al círculo que usted más cercano esté, que ustedes tengan más cercano, su familia, a la iglesia, o quienes, más que cercano incluso, quienes a ustedes les importa más. Su esposo, sus amigas, qué sé yo, sus hermanas, hermanos. Entonces, pregúntense eso, ¿cuánto del tiempo que ustedes están expuestos con ellos es para complacer al otro o para buscar su aprobación, ¿no? Y algo que quería añadir es, no solo es complacer a un otro o aprobar a un otro, o perdón, sentirse aprobado por un otro, sino también que muchas veces también nos comparamos con un otro. Y ahí viene el tema también de la belleza, ¿no? Nos comparamos con los estándares que la misma sociedad también nos impone en el día a día, o con tu vecina, o con mi hermana en Cristo. Cuánto sigue a Dios, o cuán bonita es, ¿no? En el día a día nosotros vivimos siempre para un otro, ¿no? Podemos ver el tema de la belleza, ¿no? Como ahora pues la belleza o el ideal, o anteriormente, ¿no? En el pasado el ideal pues era una mujer flaca, delgada, tal vez sin mucha boobie, y justo era lo que tú me mencionabas. Sí. ¿no? Veíamos en los años 20, no sé si lo ubican más o menos, pero es donde las chicas tenían el pelo chiquitito hasta acá y llevaban unos vestiditos con unas como perlitas colgando, que cuando se mueven se movía todo, no sé si la imaginan. Ok, pero en ese tiempo, por ejemplo, la mujer ideal tenía que ser chiquita, delgada,
todo su cuerpo tenía que ser muy como reducido, muy finita. Y mientras más plana mejor, porque el vestido quedaba mejor en la mujer de esa forma. Incluso se llegaban a vendar el cuerpo para quedar más planas. Ya, cojan eso y ahora llévenlo a este tiempo y nos reíamos con Naomi porque es todo lo contrario. O sea, ahora incluso tenían que ser muy blancas. Ahora vemos que es, ahorita, por ejemplo, para nosotras, en nuestra generación, ahorita está siendo el modelo de chica bonita y lo ves en las redes y todo eso, es bronceada, completamente voluptuosa, esa, voluptuosa, el cabello y el rostro y la piel perfectos, y ya no como humana, sinceramente, sino ya a un límite de muñeca, o sea, el rostro, los ojos tienen que ser muy grandes, con que se note todo, o sea, el maquillaje y toda la cuestión, y el pelo perfecto. Entonces, completamente distinto a ese tiempo, ¿no? Y podemos ver, pues, cómo esto va cambiando de generación en generación, pero lo único que no cambia y lo que es estable es Dios. Entendemos eso, que en realidad lo que sigue siendo igual y estable para todos nosotros sigue siendo Dios, ¿no? Y entendemos también con todo lo que hemos mencionado, es que le estamos dando mucho foco, o nuestro foco en realidad está siempre en un otro. Y no tal vez un otro como persona, sino un otro como sociedad, como lo que establece la sociedad, como estos estándares de belleza, o el reconocimiento, o esta aprobación, o esta comparación que estamos viendo siempre está en un otro, cuando en realidad el foco debería ser otro, que es algo que también ya más adelante pues vamos a hablar, ¿no? Aquí vamos a hacer nuestra pausa, ¿no? Pueden ir al baño, pueden comer algo. O sea, en realidad sí es una pausa, hermanas, de verdad pueden hacer eso, pero otra cosa es por si alguien quiere preguntar o comentar. O sea, hasta aquí, hasta este punto que estamos hablando de cómo nuestro valor depende de la visión ajena. Quizá quieren comentar algo o preguntar. O dar otros ejemplos, ¿no? También, claro, o experiencias. Ajá. Tómense su tiempo, piensen nomás. Solo piensen. Quienes deseen ir al baño pueden ir también, por favor. Pueden ir a coger algo para comer. También. No se preocupen, no nos incomoda el silencio. Hablando del tema, hermanas, creo que a veces como que dependemos de eso, ¿no? Y si ya no existe, también nos deprimimos o nos sentimos El del estudio. algo, O sea, están como que acordándose, creo, las hermanas de algo que querían decir, no sé. No, es que justo lo que usted menciona es muy cierto y hay hasta estudios científicos. Sí, sí. Justo yo también estaba mencionando, Camila, que había un tema de que hay un mayor nivel o hay una tasa mayor elevada de las mujeres de depresión, de ansiedad. En los estudios se puede como identificar que las mujeres tienen mayores niveles pues, de depresión, de ansiedad, y han visto que los factores, o uno de los factores es el tema también de los estándares que son establecidos en la sociedad y que podemos ver en los comerciales, en las películas, en nuestras redes sociales, ¿no? No sé si les pasa que a veces, bueno, no sé en esta generación, pero por lo menos en mi generación, he escuchado a algunas amigas que me decían, he cerrado mi Instagram porque ya no soporto ver tanta gente perfecta o gente que encaja en este ideal de mujer perfecta, ¿no? Y me dice, yo no cumplo con ello, entonces a veces nos desesperamos o nos frustramos al no encajar en este ideal que como sociedad nos ha puesto, ¿no? Y es loco que haya, o sea, nos sorprendía cómo hay incluso, hermanas, estudios que demuestran eso. O sea, cuánto Sí. nos afecta el depender de ello, ¿no? Sí. De la visión, la perspectiva Ajá, de cómo de... Gracias, hermana. Mami, yo vi que activaste tu micro.
Tía, por favor, participa. Te iba a decir para que pongas musiquita para que nadie se aburra. Están aburridas. Bueno, pero igual, gracias, madre. Pero igual ya pasaron como 3 minutos del momento en que les hemos dicho la pausa. Así que si en caso no hay otra pregunta o comentario, podríamos continuar y si en caso están por el baño, vamos a retomar, pueden volver. Ya. Ya volveríamos con que estamos viendo la demasiada importancia que le hemos puesto a los ojos del otro para entender nuestra valía. Pero en algún momento nosotras conversando justo hoy también decíamos, pero entonces, ¿cuál es el equilibrio con lo que Dios también nos dice en la Biblia? Porque yo le decía a Camila, o sea, en algún punto Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, piensa en un otro o considera en un otro en tus acciones, ¿no? El tema de nosotras, de ser complacientes, está muy ligado también con ello, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo es que desligamos esta idea de la otra? ¿O cómo encontramos este balance entre estas dos premisas de no ser complaciente, pero a la vez también pensar en un otro, en el prójimo, ¿no? O le mencionaba lo del testimonio, ¿no? El testimonio, por ejemplo, entendemos que es para darle gloria a Dios, que debería comenzar con Él, o sea, con Él, pero en un gran aspecto o un gran porcentaje, podemos decir, depende mucho de lo que están viendo, sabiendo, pensando los otros. Entonces, hermanas, acompáñennos a Romanos, por favor. Vamos simplemente a ver 2 pasajes hiper conocidos. Primero, Romanos 11. Por favor, si alguien puede, por favor, ayudarnos con la lectura, va a ser Romanos 11 del versículo 36. Y luego, si seguimos al capítulo 12, ahí nomás, hasta el versículo 3. No sé si habría alguien voluntario. Quizá la hermana Margarita. Sí, Romanos 11, ¿de qué versículo, por favor? Gracias. Romanos 11 del 36 y luego se pasa al 12 hasta el 3, hasta el versículo 3. Sí. Romanos 11, versículo 36. Sí. Y luego Ya. continúa con el 12, o sea, con el capítulo 12 empieza el 1, 2 y 3. Ya. Ya. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Interesante. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Ahí está todo dicho, hermanos. Exacto, hermano Margarita. Gracias. Este es un pasaje muy conocido, lo sabemos. Pero en realidad es increíble cómo lo acaba de decir la hermana Margarita. Responde exactamente todo lo que hemos estado estudiando ahorita. Sí. Exacto, cuestionándonos. Pasa que primero vemos que le estamos dando demasiada, o nos enseñan, crecemos enseñadas y rodeadas de entender que nuestra valía está en lo que el otro piense. O quiénes somos depende de lo que el otro piense. El otro sea quien sea, ese otro. Entonces, primero este pasaje va a empezar y obviamente tiene ciertamente otro contexto, pero entendemos que hay un principio demasiado grande ahí atrás y es uno que va a ser todo, está rodeando a Dios, es de Él, por Él, para Él.
Y luego sigue con el hecho de cómo deberíamos entregarnos a Él y que justamente esta mujer virtuosa entraría en este ejemplo donde ella, entendemos, la mujer virtuosa sería una mujer dispuesta a ese sacrificio vivo, de ser ese sacrificio vivo. Y en el 2 está más que claro, como dice, no os conforméis a este siglo, no nos conformemos a esto que nos han moldeado, porque ya es imposible, hermanas, por cierto, somos seres sociales, somos seres que hemos crecido en sociedades distintas, sean cuales sean, esa sociedad ya está moldeando nuestra cabeza. Por más que la sociedad sea cristiana, o sea, por más que sea un círculo cristiano, ese círculo cristiano está moldeando nuestro ser. Dios no nos dice que el círculo cristiano moldee nuestro ser. Aquí en el 2 nos está diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es el único que nos puede resetear, me sale la palabra, pero es el borrarte, destruir lo que tú tienes construido y empezar a formar de nuevo, es Él. Entonces se dice, rompiendo esto para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es, ya hemos visto muchas veces, es el entender esa manera tan muchas veces incomprensible. Suena contradictorio, pero Dios nos trata de abrir la mente. Chao, hermana. Gracias. Y nos trata de abrir la mente para decirnos, por ejemplo, mi voluntad es esa, siempre agradable y perfecta, por más que tú no lo puedas ver, ¿no? Igual, eso está, te quiero transformar, lo que tú entiendas es bueno. Para ti lo bueno es lo que te agrade. Ya, yo te quiero transformar para decirte, no, lo bueno es lo que yo haga en ti. Entonces, todo eso, y para llegar al 3, hermanas, donde dice que nadie piense más de sí mismo que lo que se debe pensar, que pensemos con cordura de uno mismo, y entonces es como que, hermanas, no nos pasemos al otro extremo. Ok, pasa que vivimos, o dependiendo de lo que el otro piensa, tampoco pasemos al extremo de que, de que nos creamos más valiosas que piedras preciosas. No pasemos a ese extremo. Cami, no entiendo. Se supone que nosotras deberíamos sentirnos más que piedras preciosas, como lo dice en el versículo. Ok, vamos a 1 Corintios, hermanas. Yo creo que aquí varias hermanas que estén estudiando en la noche en los estudios de los miércoles. Vamos a 1 Corintios 1. Por favor, ya lo han visto, justo esta semana lo han visto. Entonces es muy genial. Naomi y yo no podemos participar de esos estudios, pero pudimos ir a hablar con el pastor y el pastor nos ha podido ayudar un poco justo con este tema de la femenil. Y fue genial porque me dijo, esto hemos tratado justo este miércoles. Entonces fue como que, wow. Naomi me decía, suena contradictorio. En el versículo dice que la mujer virtuosa tiene una estima largamente, sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Y yo acabo de decir que no pasemos a ese extremo, que el hecho de que no dependamos de la sociedad no nos haga pasar al extremo de creernos más valiosas que piedras preciosas. Leyendo esto va a quedar muy claro qué es lo que dice Dios nosotros somos y cuál es nuestra valía. Vamos a empezar con el 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Naomi, dale lectura. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No lo decimos nosotras, hermanas. Estaba aquí demasiado claro en el sentido de que como Camila, como Naomi, no hay valía. Una mujer y suena fuerte porque el mensaje del mundo es todo lo contrario, que la mujer vale mucho y todo eso, y lo entendemos, y tampoco quiere decir que el humano tenga, no sé, que ser, qué sé yo, maltratado, o algo así.
pero o sea, técnicamente lo que Dios dice es que es esto, lo que acabamos de leer. O sea, lo vil, lo débil, lo menospreciado, ha escogido Dios. Entonces, valía en como ser, como yo, Camila, Camila, valgo mucho, no. Más que Entonces, piedras preciosas, no. claro, entonces pues nos preguntamos, ¿dónde está nuestro valor? En realidad, el único valor que tenemos es Cristo. Y nosotros no somos valiosas como más, o como las piedras preciosas, o más que las piedras preciosas. Nuestro valor es Dios. Y es Él, o sea, es Cristo quien es más valioso que piedras preciosas, 1000 veces. Y justamente les decía, no lo decimos nosotros, porque vamos a seguir ahí en ese pasaje. ¿Dónde están? Leamos el versículo 30 y 31, y es justamente lo que acabamos de decir. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Más claro imposible, hermanas. No se trata de encontrar un equilibrio, no existe tal cosa. No existe un equilibrio entre que no me importe lo que el mundo piense, pero yo valer. No, no existe tal equilibrio. La valía es Jesús. Y sí, hermanos, en conclusión, con todo lo que hemos visto a lo largo de este estudio, podemos ver que nuestro valor no está en lo que los demás mencionen, piensen, digan, demanden de nosotros o reconozcan. Tampoco está en nuestros logros, en nuestro desempeño, en nuestra belleza física. Nuestro valor es Dios. Y nosotros no somos nada sin Él. No tenemos valor. Preguntas, hermanas. Personalmente ambas. Ha sido muy increíble que Dios, o sea, que justo las hermanas nos dijeran este tema, porque ambas tenemos eso, o sea, ambas estamos experimentando y aprendiendo sobre el tema. Fue muy genial porque en nuestras vidas, o sea, en cosas que nos están pasando, como que Dios va mostrándonos esto, lo de ser complacientes, estar buscando esta aprobación. O sea, hay justo un estudio donde rompe con todo eso, pues va en contra de todo eso. Sí, justo en realidad les quería también yo compartir una experiencia un poco no tan agradable, en el sentido de que justo también con Cami le comentaba, ¿no? Hace poco y ahora último lo siento en el sentido de que las personas que más quiero o que querían, no, que en realidad sigo queriendo, a veces pues con el tema de que yo haya conocido a Dios, me han dado de alguna forma la espalda. Y yo siendo una persona que busca el querer o el tener la aprobación de otro, definitivamente me afecta. Lo sentía por parte de mis amigas, de mi universidad, también por mis primas, que justo viven acá cerca de mi casa. El no involucrarme en las situaciones en las cuales ellas están, o el no hacer lo que ellas hacen o yo hacía anteriormente, y que de alguna forma me sienta como atacada, ¿no? Me hacía sentir, no soy lo suficientemente buena para ellas, o debo alejarme de Dios para estar con ellas. Entonces entendía, y ahora con este estudio entiendo que en realidad mi valía no depende de lo que ellas piensen o de las personas que están a mi alrededor, por mucho que las ame, mi valor está en Dios. Y eso es lo que de alguna forma pues me fortalece, ¿no? O me reconforta más que nada, que Él es mi valor y Él es suficiente para mí, ¿no? Incluso ya sigue afectando, porque eso es lo que también queríamos decir, es como que no piensen Somos que, humanos. exacto, que por entender esto, no sé, una no le va a afectar situaciones como las que está contando Naomi o de otra forma. No, porque somos humanos, pero incluso yo entendería que incluso baja un poco menos el nivel del, ¿cómo se puede decir? De lo que te afecta, Claro. o sea, de ese dolor, De esa necesidad. incluso de la necesidad va a bajar, porque también, por ejemplo, si yo entiendo que soy
un poco como la maldad, ¿no? Sí, sí, porque nosotros también somos autoexigentes, o sea, nos exigimos bastante nosotros. Entonces, si hacemos algo malo, es, oh gosh, hemos hecho algo malo, increíble, nos morimos. Cuando Dios te dice, espera, tú naturalmente va a pasar eso, entonces ya incluso baja un poco, y no quiere decir que vamos a estar felices en ello, sino baja un poco el autoflagelo, ¿no? Y el entender, vamos viendo más bien más y más el amor de Dios, como él, por ejemplo, si me rechazan o algo así, ya no importa porque técnicamente una merecería ser rechazada, pero es Dios quien o sea, no lo permite, o Dios nos está aceptando. O sea, ya el todo, exacto, el creador ya me está aceptando, punto, en Jesús. O sea, estoy en Jesús, y esa, ya, todo lo demás como que ya sobra un poquito, ¿no? Y claro, buen igual sentido. estamos en ese camino Sí, de seguir aprendiendo y de seguir entendiendo que nuestro valor está en él y no en las cosas que la sociedad nos impone o que O los en otras demás nos personas. dicen, ¿no? Creo que igual es complicado en esta generación o igual creo que en Cualquiera, todas, ¿no? sí. Pero no sé, considero que es un poco, es bien complicado, pero entendamos que es Dios quien tiene nuestro valor, ¿no? Se siente que ahora es un poco más fuerte, pero igual y quizá, sí, quizá también. ahorita sería bueno o bonito, no lo sé, si alguien quiere compartir también desde sus experiencias, porque, por ejemplo, al ser nosotras las más jóvenes, ahorita, por ejemplo, no veo y no tenemos a alguien de la generación como para decir está siendo más fuerte, Claro. porque para nosotros las redes es, o sea, lo que para ustedes probablemente haya sido las revistas, es una revista pero a 1000, o sea, multiplicado, ¿no? Porque lo que yo veía en una publicidad ahora es cada foto que uno ve, o sea, es increíble. Entonces, no sé ustedes cómo han sentido, qué es lo que siéntanse libres de compartir algo. Es que no se les está escuchando. Hermanita Camila, Sí, bueno, Margarita. lo que yo puedo ver, observar, ¿no? Que antes no lo veía, porque es Dios el que nos hace ver, es el que nos da esos ojos espirituales para poder ver más allá. O sea, el ser humano por naturaleza somos egoístas. Y nosotros le damos el valor a las personas de acuerdo a lo que pueden llenar para mí. Si esa persona no llena más mi satisfacción, pues prácticamente como que no tiene mucho valor, ¿no? Tiene valor en cuanto me pueda dar. ¿Okay? ¿Han escuchado ese término? Bueno, en mis tiempos lo he escuchado, o sea, ¿cuánto tienes, cuánto vales? O sea, ¿cuánto tienes que ofrecerme? Entonces yo te doy valor, ¿no? Pero no, o sea, Dios no lo ve así. Dios nos valora en nuestra decadencia, en nuestra ruina más, o sea, tú tienes que venir con un corazón reconociendo que no tienes nada, que estás en la bancarrota y es el Señor el que te enriquece. Él te da la riqueza espiritual, físico. Hey, así tú tengas hasta un defecto físico, tú lo vas a superar, porque sabes que Dios te está valorando tal cual eres y no por lo como tienen los demás, ¿no? Pero eso nosotros lo aprendemos en el Señor, que Él nos ama tal cual somos nosotros. Y si bien es cierto cuando dice acá de que si alguien debe gloriarse, gloríese en el Señor, o sea, en conocerle, en entenderle, ¿no? En lo que el Señor va haciendo en mi vida, cuánto lo voy conociendo y cuánto me va transformando y todo redunda para la gloria de Él. Pero Dios no es mezquino como nosotros ni egoísta, porque nosotros buscamos el beneficio nuestro. Pareciera que fuera para el beneficio de Dios de dar la honra y la gloria. Sí, Él se lleva el mérito por lo que está haciendo en tu vida, por lo que te está moldeando, por lo que te está embelleciendo. Pero ¿quién se lleva el disfrute? Nosotros mismos, ¿no? En cambio, en las relaciones comunes, pues digamos que el disfrute se lo lleva a otro. O sea, tú trabajas para que otro se disfrute y para que te valores, tú te tienes que chancar, tú te tienes... No sé si han visto que antes daban un programa de televisión cuánto podías hacer y tenías que hacer algunas cosas que se veían que eran desastrosas hasta lamer axilas de otro. Eso es denigrar a las personas, ¿no? Pero bueno, las otras personas disfrutaban con ese show. Entonces, así trabaja el mundo, pero Dios no, Dios trabaja lo contrario. ¿Ves? Entonces es distinto, o sea, el valorarnos cada vez más en el Señor es precioso, o sea, no que nos hace sentir que somos más que otro,
pero es suficiente saber cuán valiosos somos para el Señor. Así yo me vaya envejeciendo, porque los años pasan, ¿no? Y así yo me voy envejeciendo, yo sigo siendo esa piedra preciosa para mi Dios y Él sigue trabajando en mi vida. Y si no puedo hacer una cosa porque mi edad ya no me lo permite, el Señor me va a abrir otras puertas para que yo haga otras cosas, ¿no? Entonces, así trabaja Dios con nosotros. Es como ir, o sea, al ver más, al entender o conocer la valía de nuestro Dios, es como que vamos a poder entender, me sale decir eso, o sea, lo que usted decía, hermana Margarita, o sea, al ir conociendo más al Señor, quién es Él, cómo nos puede amar incluso, a todo que nunca vamos a llegar al fondo de ese entendimiento, de la capacidad de su amor, de la grandeza de su amor, ya o sea, nos va llenando cada vez más lo que Él dice, ¿no? La plenitud en sí es Jesús. Gracias, hermana Margarita. ¿Otra experiencia, quizá, hermanas? ¿O pregunta? ¿O comentario? Chicas, yo entiendo una vez más que todo se basa en nuestra redención, en cuánto nos podemos nosotros rendir a Dios, ¿no? Porque si nosotros no entendemos el amor, como dices tú, que tiene Dios para nosotros, no, va a ser difícil, más en estos tiempos, ¿no? O sea, yo también puedo ver en las redes y en mis hijos que son jóvenes, o sea, cómo tratan de, de que nos acepten, ¿no? O nosotros mismos querer que nos acepten y a veces nos hace sentir mal o a veces podemos hasta tener problemas por eso, ¿no? Pero definitivamente cuanto más nos rindamos, cuanto más nos acerquemos a Dios, cuando más estemos dispuestas a aprender, a saber y a llenarnos de Él, de su espíritu, vamos a poder vivir tranquilos y en paz, ¿no? Porque a algunas personas incluso les afecta todo el tiempo esa situación, ¿no? Hasta nosotros, pero entiendo que una vez más debemos rendirnos más a Dios para que aceptemos y podamos vivir conforme a lo que Él quiere. Creo que eso es la base de todo, ¿no? Poder rendirnos a Dios. Es genial, como dices, una vez más, porque es eso, o sea, literal es mientras cada estudio nos lleve a una vez más eso mismo. Sí, porque o sea, no hay otro, es solo Dios y conocerle más. Me hizo pensar algo que dijiste ahorita. Incluso debe ser frustrante, imagino, el poder ver de forma externa, ¿no? También cuánto afecta eso de no poder ser parte de o sentirse aceptados por, ¿no? Y estar viendo eso desde afuera, de alguna forma frustrante porque no se puede hacer más, ¿no? No se puede hacer nada por la otra persona, pues es la otra persona, lo que tú dices, Ginny, es la persona con su relación con el Señor y Claro, la plenitud que se vive. y cada vez está más fuerte, como tú hablabas, ¿no? El empoderamiento, en que yo puedo, en que tengo que hacer tantas cosas, o sea, cada vez es más fuerte y está agarrando más poder, entonces es como dices tú, frustrante el saber de que eso no es, ¿no? ¿Me entiendes? Es lo que quiere Dios, es otra cosa, estás confundido y piensa la gente o que sí, esto es, y si tú haces mejor las cosas, tú te empoderas, tienes más trabajo, más dinero, la gente te acepta, te ves mejor, más bonita, es por ahí el camino y cuando tú dices, no es eso, ¿no? O sea, es algo, y bueno, y debemos entender que como dices, nuestra valía está en Jesús, ¿no? Y eso nos basta. No debemos buscar aceptación en nadie más. Yeah. Y nos gustan los extremos, porque, por ejemplo, ahorita ya nos vamos a pasar el extremo entonces de nada. Entonces, no me voy a maquillar, no me arreglo, nada, porque, y tampoco es eso, o sea, de verdad, somos muy de extremos
de o me importa todo lo que piensa el mundo o ya no hago nada, absolutamente nada para que, no me importa lo que ellos piensen. Entonces pasamos de extremo a extremo y tampoco es el equilibrio porque no lo hacemos, no lo O logramos incluso tampoco. pasamos a hacer daño a un otro desde la Claro. indiferencia o el ignorar lo que siente el otro, ¿no? Pero Claro. tampoco es eso. ¿Me entiendes? Yo también la vi. Te vimos, mamá. Hermana Cami, Sí, lo que quería decir es, a ver, toda nuestra vida dirigimos a complacernos materialmente, pero no espiritualmente. Entonces, lo único que Dios nos da es esa paz interna. Al tener nosotros esa paz interna, no nos va a importar nada. No digo que andemos como mendigos, pero todo lo que es material pasa a segundo plano. Y todo lo que hagamos va a ser para agradarle a Él. Él nos va a ver lindas, no maquilladas, tal vez maquilladas, pero para Él, no para el mundo. Eso tampoco quiere decir que, oh, ya me volví santa y no, pero es la paz interior la que se necesita para estar bien. Y creo que eso es lo único que se consigue es conociendo a Dios y sabiendo que Él ama y perdona cada día. Cierto. Nos hace más tranquilos, más plenos también. Hermana Margarita. hermana Cami, cuando hablaban cuando hablaba de la esposa y de que se parábola de la parábola de la piedra preciosa, o sea, ¿quién que encuentra una piedra preciosa de mucho valor, lo vende todo para tenerlo esa piedra preciosa? Entonces, nosotros debemos trabajar más, quién es nuestra piedra preciosa, o sea, Jesús, y esa piedra preciosa como que su brillo lo transmite a nosotros, y no, y al ser siameses con él, vamos a brillar en la medida en que, en la medida en que Jesús va a brillar en nuestras vidas, y nosotros vamos a brillar para el mundo, y el mundo va a ver sin que hagamos tanto esfuerzo, van a verlo, ¿no? Porque el Señor mismo nos va a poner delante del mundo para que iluminemos, brillemos, y el Señor sabe hacerlo a su manera, ¿no? La manera de... Sí, sí, no sé si a ustedes también, hermanas, se le ha cortado un poquito a la hermana Margarita, pero sí hemos podido llegar a entender el mensaje, hermana, porque hablaba de la parábola del que se le pierde, no, encuentra una piedra, una perla creo que justo habla, y vende todo para comprar eso. Y qué genial, hermana, porque es cierto, en realidad te está hablando de Jesús, del reino de Dios, y como lo que decía la hermana Margarita, pues no, si en caso no se llegó a entender o escuchar, va a ser su luz que se refleje por medio de nosotras. O sea, quien brilla en realidad no somos nosotras, sino Dios. Y por eso al estar más cerca a Dios, hay cierto brillo. Y no es Naomi quien está brillando, no es Camila quien está brillando, es Dios en ese ser. Sí, es cierto. Es por eso que te ves bella, te ves radiante y no Gracias, entienden mami. por qué. Mentira. No. Sí, madre, es cierto, exacto. Gracias, tía. Incluso ese es el cambio, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que no hemos crecido en entorno cristiano ni cristianas, incluso el cambio que vayan a haber personas que nos han conocido desde mucho tiempo, o en el mío, por ejemplo, más cercana, que Gaby siempre ha estado también conmigo, ella, yo entendería, puede ver incluso hasta el cambio, porque con Naomi también me ha visto cuando yo era muy seria, he sido muy seria, muy cerrada, muy, o sea, como una piedra, y ahora que me vean así, igual y es, o sea, wow, o sea, como que el cambio y no es uno. Entonces es lo que decía mami, ¿no? Es eso. No te cae el Renato. No me caí el Renato. ¿Alguien más, hermanas, que quieran comentar o preguntar?
Bueno, eso sería entonces todo. No sé si alguien más, pero eso sería lo que hemos podido. Hermana Camilita, buenas Sí, tardes. Yo quería solamente una palabrita. Qué hermoso es cuando, bueno, a mí me falta mucho, pero yo veo y cuando conocí a ustedes en la iglesia Getsemaní, a la hermana Margarita, a ti, Camila, y a muchas personas que todo esto es cuando nosotros nos acercamos a Dios y le tenemos ese amor y hacemos su trabajo, su obra, reflejamos, como reflejas tú, Camila, como refleja la hermana Margarita, la hermana Melinda y muchas hermanitas de la iglesia, ese amor a la obra que Dios nos cambia, Dios nos pone hermosas. Dios les da tantas cualidades y nos da a todos, pero ese es ¿qué quiere decir? Que tenemos que buscarlo para poder demostrar así físicamente, espiritualmente, y ese don del Señor que nos da, ¿no? Y poder también reflejar para poder ayudar a otras personas, ¿no? Y qué hermoso es lo que se está hablando acá tu mamá, ¿no? Es cierto, ¿no? Es cierto, Dios nos da todo. Muchas veces yo cuando, bueno, antiguamente estaba bien entregada en las cosas del Señor, me decían, pero qué bonita estás. Y yo decía, pero si yo no me he echado nada, pero es Dios Dios es la que te pone hermosa, ¿no? Porque muchas veces pensamos, como en el mundo, que hermoso es pintarnos, arreglarnos, pero no precisamos de tanta cosa para ser hermosos, necesitamos tener al Señor. Y teniendo al Señor, Dios nos da tantos talentos que nosotros no nos vemos, pero la gente nos ve, ¿no? Eso es lo único que yo les quería decir. Y gracias por el estudio de ahora, hermanita, está muy hermoso. Gracias, hermana. Es cierto, en Pedro creo que dice eso de o sea, no lo tomen como mandato, por favor, pero en el sentido de que no está nuestra belleza en joyas o en la ropa, sino en un espíritu afable, como amable, creo, algo así dice. Es muy bonita esa parte porque en realidad lo que te hace bella va a ser justamente lo que dice la hermana Sandra, pues no es el trabajo de Dios en uno. E incluso es en todos, porque es lo que entendemos también como miembros de su cuerpo. Todos somos distintos. Hay estos miembros que pensamos no se sienten tan valiosos y en realidad es completamente mentira porque todo miembro dentro del cuerpo de Cristo es igual de valioso, igual de importante, igual de hermoso. Entonces es como lo que decía la hermana Sandra ahorita. Naomi acaba de buscar el pasaje que acabo de hacer referencia y está en 1 Pedro 3, el 3 y el 4, ¿no? Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Se está completando nuestro estudio, hermanas. Gracias. Hermoso. Sí. Eso sería todo, no sé, Ginny. Gracias chicas. Ha sido de bendición el estudio de hoy. Gracias a ustedes también por enseñarnos, bueno, a Dios primeramente porque Él las utiliza y bendecidos nosotras de poder aprender. Y como digo, que una vez más rindámonos a Dios, ¿no? Eso es todo lo que debemos hacer y debería solamente eso bastar para nosotros, el que para Dios somos sus piedras preciosas y ese es el valor que tenemos, ¿no? Gracias. Hermanas, Gracias, queríamos chicas. agradecerles también a ustedes. La miraba Naomi para que hable. Gracias. De hecho, que siempre decimos que cada tema que le toca a alguien sale uno más ganancioso, porque siempre aprendemos y siempre es de bendición para las personas que dan el tema. Así que gracias también. Bueno, eso sería todo por Ginny, hoy. discúlpame, Ginny, perdón, pongo pausa, ¿se para la grabación o se graba todo? No, yo creo que el tema. Ok, vale. Okay.
Ahora, bueno, pero- Ujú.